Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Aleluya. Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Más allá de las palabras. Diga después de mí, más allá de las palabras. Una vez más allá de las palabras. Dígale a la persona que tiene a su lado, más allá de las palabras. Déjeme decirle algo que es bien cierto, y es que hoy vivimos en una generación la cual está habituada a limitar su nivel de compromiso a aquello que puede expresar con su boca. En otras palabras, vivimos en una generación a la que en muchos aspectos le resulta muy fácil hablar por hablar. Lo más lamentable de esto es que no siempre existe congruencia entre lo que se dice, lo que se piensa, lo que se siente y lo que uno termina haciendo. ¿Cuántas veces usted ha tenido esa clase de experiencias en las cuales las personas le dicen algo y a veces ese algo que le expresan ni siquiera lo sienten, ni siquiera tiene que ver con lo que piensan y mucho menos termina siendo congruente con lo que hacen? Por esa razón es que como hijos de Dios debemos entender que si queremos que Dios sea glorificado a través de nuestra vida, debemos ir más allá de las palabras, de lo que suena cómodo o aquello con lo que muchas veces pretendemos endulzar el oído de quien escucha. ¿Por qué solemos a veces caer en este círculo vicioso de decirle a la gente lo que quiere oír, aunque no lo sintamos? ¿Sabe por qué? Porque es una forma muy fácil de quitárnoslos de encima. Y eso me habla de que hay poco compromiso, hay poca seriedad. ¿Por qué cree usted que la Escritura dice cosas como estas? Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Nosotros como hijos de Dios necesitamos aspirar a un nivel más alto de compromiso y de integridad en nuestro día a día. ¿Qué es lo que trato de comunicar? Bueno, pues que no podemos nosotros limitar nuestro nivel de compromiso y relación a simplemente decirle a la gente lo que quiere oír. Si queremos trascender y ser verdaderamente un factor de bendición en aquellos que nos rodean, debe de haber en nosotros congruencia. Y la congruencia, amados hermanos, es una de las cosas más difíciles que como seres humanos podemos llegar a tener y a manifestar. ¿Por qué? Porque requiere de que se pongan de acuerdo 4 elementos fundamentales: nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua y nuestra acción. Como ya mencioné anteriormente, muchas veces decimos cosas que no sentimos, que no tienen nada que ver con lo que estamos pensando y que muchas veces ni siquiera se relacionan con lo que estamos haciendo. Por esta razón es que les mencionaba, y estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado a alguien comprometerse con nosotros de alguna forma, en algún nivel, para después con tristeza darnos cuenta que los dichos de esa persona se quedaron simplemente en expresiones vagas y sin trascendencia. Pues bien, creo que como pueblo del Señor, a veces cometemos el mismo error en nuestra relación con Dios. Si ya es decepcionante que entre nosotros nuestros dichos no tengan congruencia y carezcan de trascendencia, imagínese en su relación con Dios. Porque es bien fácil venir a este lugar y quererle endulzar el oído al Espíritu Santo. A veces llegamos a pensar o creer que por nuestras muchas palabras Dios va a quedar impactado y sorprendido y nos va a creer todo lo que de nuestros labios brota. Pero la realidad, amados hermanos, es que Él pesa nuestras palabras, pesa nuestro corazón. Y si no hay congruencia entre nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro actuar y nuestras palabras, lo que nosotros estamos diciendo no tiene trascendencia alguna delante de Dios. Es triste, pero es una realidad.
Muchas veces pensamos que con gritar aleluya, gloria a Dios, ya estamos agradando al Señor. Pero ¿qué hay de nuestros pensamientos? ¿Qué hay de nuestras palabras? ¿Qué hay de nuestras acciones? Necesitamos hoy darnos cuenta que si queremos glorificar al Señor y que Él sea glorificado a través de nosotros, tiene que haber en nuestra vida congruencia. ¿Y sabe por qué muchas veces no está habiendo en nosotros congruencia? Porque tenemos un problema en el corazón. Nuestra falta de integridad, nuestra falta de congruencia apunta directamente a un problema en lo íntimo, en nuestro corazón. Por esa razón es que todos debemos entender que nuestro corazón solo va a ser capaz de producir aquello para lo cual está preparado. Por eso es que muchas personas piensan que ya con decir las cosas es suficiente. No, tiene que haber una acción que respalde nuestros dichos. Tiene que haber un pensamiento que sustente lo que nosotros estamos expresando y una emoción que le permita la expresión verbal que acabamos nosotros de tener trascendencia y congruencia. El Señor Jesucristo conocía muy bien el corazón del ser humano y por esta razón es que Él de forma muy práctica nos dejó una enseñanza que nos puede ayudar a darnos cuenta cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. ¿A usted le gustaría conocer realmente su corazón? ¿No le da miedo? Solo los valientes dicen, no, yo lo quiero conocer. La realidad es que cuando tienes un encuentro con Dios y Él te muestra tu corazón, esto da terror. Porque la gran mayoría de nosotros no tenemos el nivel de conciencia para darnos cuenta de lo podridos que estamos por dentro, de lo dañados que estamos de nuestra vida pasada. La gran mayoría de nosotros pensamos que hablando a la grandeza el mundo cambia y no sucede así. No importa cuántas veces nos veamos al espejo y podamos recitar aquella canción que aquel conductor de televisión hizo famosa, conductor que en algún momento de su vida la perdió debido a un atentado en su contra, pero él recitaba cosas como qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Usted puede hacerlo esto todos los días frente al espejo y esto no va a cambiar la realidad de la intimidad de su corazón. Usted puede todos los días decirle a la gente que le rodea bonitas palabras, expresarles buenos deseos, pero mientras que esto no tenga coincidencia con sus pensamientos gobernantes, con sus emociones gobernantes y sus acciones, usted no está teniendo congruencia. Y nuestra aparente felicidad solamente es una nube de humo. Entonces es importante que hoy respondamos a la pregunta, ¿realmente deseo conocer la condición de mi corazón? Y no es para que tengamos temor y digamos, no, mejor vivo siempre en la negación, creyendo que ya soy perfecto porque la sangre de Cristo está sobre de mí. No, necesitamos tener un nivel de conciencia que nos permita hacer ajustes en nuestra vida. Y para eso el Señor nos dejó una lección, mira, bien práctica y bien sencilla. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Cuando tú tienes conciencia de cuál es la condición de tu corazón, entonces es que puedes trabajar en él a fin de que puedas dar el fruto que Dios desea que en ti se manifieste. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios desea que en tu vida se manifieste el fruto correspondiente con la semilla que Él ha sembrado en ti. ¿Quién de ustedes, si siembra un naranjo, esperaría que creciera un guayabo? Parece absurdo, pero a veces como seres humanos caemos en esa negación. No estamos dándonos cuenta para qué está preparado nuestro corazón y por qué muchas veces la semilla de la palabra que es sembrada en nosotros no germina. Pero ¿qué tal germinan los chismes?
¿Qué tal germinan las murmuraciones? ¿Qué tal germina todo aquello que nos separa y que nos divide? Para eso está preparado tu corazón. No es que el orador sea malo, no es que no haya unción, no es que no haya contenido bíblico. El problema es la condición de nuestro corazón. Vean lo que dice Lucas capítulo 8, vamos a partir del verso 5. Y el Señor Jesucristo, utilizando un ejemplo muy común, se dirige a la gente diciéndoles: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con las semillas ahogaron a las plantas. Pero otra parte cayó en un buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Básicamente el Señor Jesucristo está diciendo, hay 4 diferentes tipos de corazones. Y ninguno de los primeros 3 tiene la capacidad de producir el fruto que Dios espera de él. Los primeros que tenemos es un corazón no labrado, un corazón endurecido, un corazón lleno de orgullo. Un corazón que no es capaz de reconocer delante de Dios su necesidad. No importa qué tan trascendente o poderosa sea la palabra a la cual ese corazón esté expuesto, terminará olvidándola. ¿Por qué? Porque ese corazón no tiene la capacidad para recibirla. Tal y como lo expresa la Escritura, cae la semilla, pero esta no puede echar raíces. Se queda a flor del suelo y las aves del cielo, que representa el mover espiritual demoníaco, vienen y le roban esa semilla. El segundo tipo de corazón tiene que ver con aquellos que responden ávidamente al mensaje de la palabra, pero solamente son personas que se mueven por emoción. Si sienten que el predicador fue demasiado motivador en sus palabras, ellos reaccionan y dicen: sí, a partir de hoy mi vida va a cambiar, a partir de este día yo voy a ser mejor, pero no tienen profundidad. Y al no tener profundidad en su vida espiritual, la semilla termina secándose y muriendo. ¿Por qué? Porque solamente basaron su relación con el Señor en aquello que en algún momento los estaba emocionando. El tercer tipo de corazón tiene que ver con aquellos que, aceptando la palabra, reconociendo la palabra, no le dan el lugar de preeminencia en su vida. En otras palabras, permiten que aún las preocupaciones y los afanes del día a día tengan mayor influencia en su mente, en su corazón, en su boca y en sus acciones que lo que Dios les acaba de comunicar. ¿Cuántas veces hemos leído la Escritura que dice: no te dejaré ni te desampararé? Recibimos esa palabra, le decimos a Dios: Señor, yo creo en ella, pero seguimos tronándonos los dedos, preocupados, afanados. ¿Y si Dios no llega a tiempo? ¿Y si Dios no me responde como yo espero? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Tu corazón no está preparado para abrazar esa palabra, para abrazar esa promesa y que ésta dé fruto, porque lo estás condicionando a tus circunstancias. No podemos tener fe y al mismo tiempo estar preocupados. No podemos decir que confiamos en el Señor y al mismo tiempo estar dudando. Necesitamos, amados hermanos, aspirar a un mayor nivel de congruencia. Y por esta razón es que al final el Señor Jesucristo dice: pero hay un remanente de corazones. Hay un grupo de hombres y mujeres cuyo corazón ha sido trabajado, cuyo corazón está preparado para recibir la palabra de Dios. Estos, cuando reciben la palabra,
no solo la asimilan, sino que la aprovechan. Y estos son los que producen una cosecha del 100 por 1. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Que demos fruto. Que vayamos más allá de las palabras del gloria a Dios, del aleluya, del Dios te bendiga. Dios quiere en nosotros congruencia. Y que seamos de un solo pensar. Que seamos de un solo hablar. Que seamos de un solo sentir. Que seamos de un solo actuar. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nuestra falta de congruencia es evidente incluso en un saludo? Con la boca decimos gloria a Dios, Dios te bendiga, pero con el corazón hallaste para allá. ¿Usted cree que esa manera de actuar glorifica a Dios a través de su vida? Tiene que haber en nosotros entonces un cambio. Por eso el Señor Jesucristo finaliza esta expresión diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Escuchen y sean sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque solamente a través de la voz del Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder producir un fruto que glorifique a Dios. Dios quiere glorificarse a través de tu vida, pero para ello nuestro corazón debe de estar preparado. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de madurez, el nivel de fruto que hay en nuestra vida, va a ser consecuencia de la condición de nuestro corazón. Entonces, si llevamos meses o años estando expuestos a la palabra de Dios y en nosotros no hay cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar, no es que la palabra de Dios haya fallado, no es que el lugar donde nos congregamos no sea el adecuado para nosotros. Lo que está fallando es que nuestro corazón no tiene la capacidad para recibir la palabra que de Dios está procediendo. Y esto debería de alertarnos, de realmente importarnos, de llevarnos a la acción, porque nadie mejor que tú sabe si has estado avanzando en tu vida espiritual o no. Nadie mejor que tú sabe qué es lo que has hecho con cada una de las palabras y de las promesas que Dios ha traído a nuestra vida. ¿Por qué no dejamos de ser niños fluctuantes? ¿Por qué no avanzamos hacia la madurez? ¿Por qué no estamos dando fruto? ¿Por qué, a pesar de que llevamos tanto tiempo en la iglesia y escuchando el mensaje del evangelio, se nos tiene que recordar lo fundamental? ¿Cómo qué? Lo más básico: ama a tu prójimo. ¿Realmente amamos a nuestro prójimo? ¿O estamos siendo hipócritas? Porque la hipocresía no es otra cosa sino falta de congruencia. La Escritura dice: el amor sea sin fingimientos. Y a veces, amados hermanos, tratamos de comportarnos de una manera políticamente correcta, pero eso no es consecuente con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hablamos y lo que hacemos. Tenemos que ir más allá de las palabras y permitirle a Dios que Él comience una obra de transformación en nuestra vida. Considere lo siguiente: vea en la imagen una tierra seca, estéril, improductiva. Muchas veces así está nuestro corazón. Y no porque Dios no desee enviar su lluvia temprana y tardía, es porque nosotros no hemos estado dispuestos a exponernos sinceramente a aquello que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Nos parecemos tanto al rey Acab que por preferencias personales tomamos la decisión de valorar o menospreciar al portavoz de la palabra de Dios. Necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar, para que entonces nuestro corazón
pueda alinearse con nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que determina mi actitud hacia las personas que me rodean, hacia la palabra que estoy expuesto? Mis pensamientos y mis emociones. Si yo tengo pensamientos equivocados, en mí se van a gestar emociones equivocadas, las cuales, si me dedico a cultivarlas, se convertirán en sentimientos equivocados, lo cual aflorará una actitud equivocada. ¿Cuál es la condición de su corazón hoy? ¿Usted está produciendo una cosecha al 30, al 60, al 100 por uno? ¿O usted ya se ha dado cuenta que está rezagándose en lo que Dios quiere hacer en su vida y a través de usted? Para esto necesitamos no solamente un mayor nivel de conciencia, sino también un mayor nivel de transparencia y honestidad para con nosotros mismos. Algunos de nosotros estamos conscientes de que estamos mal, pero no hacemos nada. Estamos esperando que el tiempo o el Espíritu Santo lo cambie. No, ni el tiempo ni el Espíritu Santo lo harán si tú no tomas cartas en el asunto y le permites a Dios introducir su mano en tu corazón. Por eso es importante que entendamos lo que tenemos proyectado en la pantalla, y dice: como hijos de Dios debemos estar conscientes de la condición de nuestro corazón. Diga después de mí: yo necesito estar consciente de la condición de mi corazón. No es simplemente a grandes rasgos creer que estamos bien, es tener un mayor nivel de conciencia para entender cuáles son mis áreas de oportunidad y qué áreas de mi vida están siendo verdaderamente consolidadas por el Espíritu del Señor. Si no tenemos conciencia real y profunda respecto de cuál es la condición de nuestro interior, vamos a vivir engañados todo el tiempo. A veces llegamos a creer y pensamos que por asistir a la iglesia ya agradamos a Dios. Dígale al demonio que tiene sentado a su lado, y no me refiero a su vecino. ¿A qué me estoy refiriendo? Y esto es bien trascendente, porque a veces creemos que después de esas puertas el diablo no entra. Y hay demonios a muchos de ustedes susurrándoles y diciéndoles: ay, acuérdate de cómo nos la pasamos bien la semana pasada. Ay, recuerda esto. ¿Tú qué haces aquí, hipócrita? Mejor deberías salirte. Hay demonios. Y a veces no reparamos en eso y creemos que con asistir a la iglesia ya todo está bien. Ya me santifiqué. Ya tengo para otro año sin ir a la iglesia. Es que no se trata del hecho de que no salgas de aquí. Se trata del hecho de que le permitas a la presencia de Dios transformar tu mente, tu corazón, tu vida, tus acciones, tu manera de hablar. Y haya en tu vida entonces una manifestación congruente de la presencia de Dios. El apóstol Santiago nos la pone bien fácil y él dice: no puede de una misma fuente brotar agua dulce y agua salada. ¿Cómo estamos actuando ante esas situaciones o circunstancias que nos lastiman, que nos hieren, que nos decepcionan? Necesitamos subir el estándar y darnos cuenta, amados hermanos, que solo en la medida que nosotros tengamos conciencia de la condición de nuestro corazón, vamos a tener entonces la capacidad de hacer ajustes en el desarrollo de nuestra vida a través de decisiones inteligentes. Usted no puede andar por la vida reaccionando. Usted tiene que tomar decisiones inteligentes, razonadas, meditadas y proyectadas. Es decir, tengo que visualizar cuál será la consecuencia de mi decisión. Y no simplemente dejarle a Dios el resultado. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Tiene que haber en nosotros un mayor
nivel y un mayor sentido de responsabilidad personal. Entonces, permítame leer lo que tenemos proyectado en la pantalla. Como hijos de Dios debemos estar conscientes de la condición de nuestro corazón, entendiendo que no basta con que creamos que por estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña, ya tenemos un corazón perfecto delante de Dios. No basta con lo que pensemos o digamos creer. Si queremos glorificar a Dios, debemos actuar. ¿Cuántas veces creemos que porque estamos de acuerdo con lo que la Biblia enseña, nosotros ya estamos del lado de Dios? No, no es así. Porque para que Él pueda ser glorificado en nosotros y a través de nosotros, requiere de una transformación integral en nuestra vida. Nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Nuestras palabras deben de ser sazonadas y agradables delante de Dios. Nuestro corazón no puede estar dividido y nuestras acciones deben de glorificarle. Esto solamente se puede lograr en la medida en la cual nosotros nos rendimos a la presencia de Dios. Nuestro nivel de conciencia es muy importante, ya que este determinará las decisiones que habremos de tomar para poder dirigirnos hacia el resultado que queremos alcanzar. Yo le pregunto, ¿tiene un horizonte deseable en el desarrollo de su vida espiritual? ¿Qué es lo que usted quiere del Señor? Algunos de nosotros estamos avanzando en nuestro desarrollo espiritual a ciegas, porque no tenemos claro qué es lo que queremos, no tenemos claro qué es lo que ambicionamos. Cuando Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué es lo que quieres? Eliseo no titubea y le dice, quiero la unción que está en ti, pero al doble. Cuando Jesús le pregunta al ciego Bartimeo, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Él tiene claro qué es lo que quiere. Señor, quiero ver. ¿Por qué estos dos responden con seguridad respecto de aquello que anhela su corazón? Porque tienen una clara conciencia de qué es lo que les hace falta. Algunos de nosotros, estando en la misma posición que Bartimeo, no le hubiéramos pedido a Jesús, queremos ver. Le hubiéramos dicho, Señor, hazme millonario. Señor, dame una casa lujosa. Dame un carro nuevo. ¿No te has dado cuenta de cuál es tu verdadera necesidad? Y ese es el problema de muchos cristianos que piensan que simplemente con estar de acuerdo intelectualmente con lo que la Biblia dice, ya sus pies se han alineado al propósito de Dios y nada que ver. Hasta que no reparemos en cuál es nuestra verdadera necesidad y busquemos a través de acciones contundentes alcanzarlo, nada en nuestra vida va a cambiar. Cuando no existe una clara conciencia de la condición de nuestro corazón, es que podemos autoengañarnos en razón de lo que sentimos o creemos que acontece en nosotros, sin darnos cuenta que en realidad no tenemos las condiciones necesarias para poder dar el fruto que se espera de nuestra vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Algunos cristianos se están autoengañando por lo que sienten. ¿Cómo se sintió en el tiempo de la alabanza y la adoración? Ay, sentí bien bonito, un calorcito aquí dentro de mí. Ay, Dios es tan bueno. Lo que tú sentiste no es trascendente. Si eso que sentiste no produce en ti los cambios que te hagan un cristiano cada vez más congruente. Si tú terminas de adorar, y no me importa si terminas con tu rostro completamente lleno de lágrimas, si después de ese momento tu corazón no cambia para con tu prójimo o para contigo mismo o con la vida, ese tiempo solamente fue una catarsis en tu existencia. Pero no venimos a ese lugar para experimentar catarsis.
Venimos a este lugar para encontrarnos con la presencia de Dios y que Dios nos transforme y que Dios nos cambie. ¿Qué tanto avanzaste en tu tiempo de adoración en que el carácter de Cristo sea formado en ti? Si después del amén vamos a continuar arrastrando nuestras mismas estructuras de pensamiento. Si después de decir, nos vemos el martes, Dios les bendiga, vamos a continuar con las mismas luchas internas en nuestro corazón o las guerras ocultas que tenemos hacia determinadas personas en nuestro derredor. ¿Dónde está el avance? Tenemos que ir más allá de las palabras. No podemos creer que agradamos a Dios simplemente diciéndole lo que Él quiere oír. Porque si bien Él quiere tu alabanza, Él quiere tu adoración, pero Él quiere que esa alabanza y esa adoración brote de un corazón íntegro. No de labios religiosos. ¿Cómo adquirimos ese nivel de conciencia? Pues ese nivel de conciencia lo adquirimos en la medida en la que tú y yo nos exponemos a la presencia de Dios. Y en la medida en la cual seamos humildes y sensibles al testimonio del Espíritu Santo. Porque déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo constantemente nos está hablando. Que nosotros nos hagamos los locos y tratemos de silenciar la voz del Espíritu Santo es otra cosa. Pero el Espíritu Santo constantemente nos está hablando. Y no confunda la voz del Espíritu Santo con el testimonio de su conciencia, porque son dos cosas diferentes. Nuestra conciencia solamente va a atestiguar sobre lo que hacemos y lo calificará como correcto o incorrecto. Pero el Espíritu trata con lo profundo de tu corazón. No te dice nada más si algo está bien o si algo está mal. Va más allá, porque muchas veces estamos haciendo lo correcto, pero la motivación del corazón es la equivocada. Y ahí viene el Espíritu Santo a decirte, cambia la motivación de tu corazón. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros podamos tener un mayor nivel de conciencia para poder determinar cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. Vea lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. A partir del verso 14. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Vea qué hermosa palabra. Y dice la Escritura así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Un espíritu que los perfecciona, un espíritu que trae a sus corazones y a sus vidas la congruencia necesaria para poder intimar con Dios. Ustedes han recibido el espíritu que faculta su corazón para recibir la palabra que en ustedes es sembrada y ustedes puedan aprovecharla y manifestar el fruto que corresponde con aquello que Dios ha sembrado en ustedes. Pero ¿cuántas veces la semilla no germina? Venimos, escuchamos y a veces pareciera que la palabra nos entra por un oído y nos sale por otro. Y nos justificamos en decir, es que estoy viviendo un proceso. Y haces de tu proceso una eternidad que lamentablemente no te lleva ni siquiera en pasos de crecimiento o de desarrollo, sino que simplemente te mantienes estancado en una posición conformista en la que crees que las circunstancias de forma aleatoria algún día te colocarán en el punto donde Dios quiere que estés, y no es así. Dice la palabra del Señor, no hemos recibido un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, sino el espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar, Abba, Padre. Y fíjese lo que dice la Escritura, el Espíritu mismo
asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La Reina Valera traduce y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo puede darle testimonio a nuestro espíritu de nuestra redención y de nuestra salvación, también el Espíritu puede darnos testimonio de cuál es la condición de nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros no queremos oír. Estamos tan acostumbrados a endulzarle el oído a Dios que queremos que Él también lo haga con nosotros. Pero déjame decirte una cosa. Dios nos ama y fieles son sus heridas. Porque muchas veces lo que el Espíritu Santo hable a tu corazón te va a simbrar si tienes un corazón humilde y sencillo para recibir la palabra que de Él procede. ¿Cuántas veces pensamos que estamos agradando a Dios solo por lo que decimos? Pero nuestra manera de actuar, pensar y hablar y sentir no corresponde. Debemos comprender, amados hermanos, que solo en la medida en la que le permitimos a Dios perfeccionarnos, es la medida en la que nuestro corazón estará presto para recibir lo que Dios tiene para nosotros en Cristo. Es decir, solo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros es que vamos a poder ser como Jesús. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En otras palabras, Pablo está diciendo: hay un dolor que aflige mi corazón y es el que los veo y yo no veo que avancen. Me preocupa, me entristece, me duele su indiferencia, su falta de compromiso, su falta de honestidad, su falta de madurez, su falta de equilibrio. ¿Y sabes por qué es? Porque hay un problema en el corazón. La semilla está siendo sembrada. Pero el problema de nuestro corazón es algo que muchas veces no queremos enfrentar. Es algo que no queremos aceptar. ¿Por qué? Porque nos hace responsables. Y es lo que muchos de nosotros no queremos. Cuando Dios confronta a Adán por la falta que se da bajo su autoridad, Adán culpa a Dios. No, la culpa no es mía, es tuya. Porque tú me diste a esa mujer. ¿Recuerda la expresión de Adán? La mujer que me diste. Todo hubiera sido muy diferente si Adán hubiera sido dócil y humilde y hubiera dicho: sí, Dios, perdónanos. Enséñanos el camino, muéstranos. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debe de atreverse a examinarse a sí mismo para darse cuenta cuál es su verdadera condición y pedirle al Espíritu Santo que le dé testimonio para corroborar aquello de lo cual tú te estás dando cuenta. Cada vez que solemnizo la Santa Cena les digo que este sacramento reposa sobre dos requisitos bíblicos. En muchos lugares, para poder participar de la Santa Cena, ponen N cantidad de requisitos. Pero yo al leer mi Biblia solo encuentro dos. Y el primero de ellos, que es el más importante y el fundamental, es el de tener una fe inalterable e inquebrantable en Cristo Jesús. Y el segundo de ellos es igualmente importante, que tiene que ver con tener una limpia conciencia delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo añade y dice: pero examínense a ustedes antes de participar de la copa y de comer el pan.
porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. El participar del sacramento de la Santa Cena está vinculado solo a dos requisitos: una fe inquebrantable en Cristo y una limpia conciencia delante de Dios. Pero para tener una limpia conciencia delante de Dios, necesitamos responsabilizarnos de lo que no tenemos, de lo que no hemos alcanzado, de aquello en lo cual hemos fracasado, de aquello en lo cual estamos tropezando. Y sabe, para esta generación es muy difícil atreverse a reconocer. Mire lo siguiente: espejo o ventana. ¿Qué dice usted? Espejo o ventana. Mire, este es un principio de liderazgo y deseo compartirlo con usted. Vemos en la imagen a una mujer viendo a través de la ventana. Muchas personas en la actualidad prefieren evadir su responsabilidad y culpar a otros de su condición espiritual o vida, ya que siempre será más fácil dirigir la atención hacia otros en lugar de reconocer lo que en ellos mismos está mal. En el liderazgo esto es muy importante. Si hay éxito en tu organización, en tu equipo de trabajo, observa a través de la ventana con quiénes vas a celebrar el éxito. Si hay un fracaso al interior del proyecto, es tiempo de mirarte en el espejo y ver de qué manera lo que tú hiciste pudo haber afectado el resultado. Lo que hiciste o lo que no hiciste. Si aplicamos este principio de liderazgo a la forma en la cual nosotros aplicamos de manera rutinaria la forma en la cual se manifiesta en nosotros la vida del Espíritu, nos daríamos cuenta de esa verdad. Y es que necesitamos, amados hermanos, entender que si yo quiero conocer mi condición espiritual, necesito poner atención al testimonio que el Espíritu Santo está dando acerca de mí mismo y dejar de estar observando la vida de los demás. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo está con Pedro y con Juan ya al final, en la recta final del ministerio? Acaba de restituir al apóstol Pedro y están caminando juntos, y a Pedro, ¿cómo le interesa qué va a hacer Jesús con Juan? El Señor Jesucristo está hablando con Pedro y le está dando instrucciones, y Pedro está inquieto por qué va a pasar con Juan. Hasta que al final el Señor Jesucristo, en la Nueva Versión Samuel Vázquez, le dice: bueno, ¿y a ti qué te importa? Mi trato con él es mi trato con él. Deberías de ocuparte de tu desarrollo espiritual y de lo que estoy poniendo en tus manos. Pero ¿cuántos de nosotros preferimos dirigir la atención hacia otros? Oye, ¿por qué estás tomando estas decisiones? Y entonces me paro en una ventana para señalar los errores de los demás, en lugar de presentarme delante de un espejo y reconocer delante de Dios qué es lo que en mí está mal. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque somos muy orgullosos. ¿Yo reconocer que estoy mal? ¿Yo reconocer que estoy actuando desde el egoísmo, desde la egolatría, desde la vanidad? Perdemos más al no aceptar nuestra condición y responsabilizarnos de ella, que si nosotros tuviéramos la humildad para decir: sé que estoy mal y voy a corregir lo que en mí está mal.
Pero nos encanta mirar a través de la ventana cuando deberíamos mirar en el espejo. O le pregunto, ¿por qué usted no ha dado fruto? ¿Qué va a hacer? ¿Va a mirar en el espejo o va a ver a través de la ventana? Lo ideal sería que miráramos a través del espejo y reconociéramos que cuando se nos predica algo incómodo, nos molesta, nos incomoda, levantamos de inmediato nuestras murallas y ya no lo recibimos más. Que cuando el pastor toca algún tema sensible que indirectamente me hace saber y sentir que estoy mal, de inmediato me prejuicio y digo, ay, pues él debe de estar peor. Por eso no crecemos, por eso no maduramos, por eso no damos fruto. No es el problema la calidad de la semilla que se está sembrando en ti, el problema está en tu corazón. El problema está dentro de ti, que no eres capaz de aceptar qué es lo que hemos estado haciendo mal. Todos podemos decir que estamos bien y que la forma en que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos es la correcta. ¿Cuántas veces usted lo ha creído? Yo estoy bien. Ellos son los que me hacen enojar. Yo estoy bien. Si no quieren tener problemas conmigo, que no me busquen. ¿Sabe cuál es el punto? Es que cuando actuamos desde esta perspectiva de creer que nosotros en nuestro pensar, sentir, hablar y actuar estamos bien, nuestro proceder para nosotros es el correcto y tiene lógica. Es que examínalo. Tiene lógica el que seas como eres. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces eso que para ti tiene lógica contradice lo que la Biblia dice. ¿Qué enseña la Escritura respecto del perdón, por ejemplo? Que si tu hermano viene y te dice, ¿sabes qué? Me arrepiento, me equivoqué, lo perdones. Pues a mí nadie ha venido a pedirme perdón. ¿Ves? Queremos exigirle a los demás lo que no estamos dispuestos a hacer nosotros. Es la Biblia la que debe de regular nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro sentir y nuestro actuar. Porque cuando eso acontece, entonces será real que el terreno de nuestro corazón está preparado para producir fruto. Mucho de nuestro estancamiento radica en no estar fielmente comprometidos con lo que la Biblia enseña. Diluimos sus verdades y mandamientos a niveles de la preferencia personal. ¿Qué significa esto? Que si la Biblia enseña algo, pero esto a mí no me agrada, esto a mí no se me ajusta, yo decido si lo hago o no. Una cosa es el mandamiento y otra cosa es tu preferencia personal. Pero a causa de que nuestro corazón está lleno de orgullo, pensamos que podemos hacer con el mandamiento nuestra preferencia personal. Cuando la Escritura dice no dejándonos de congregar, ¿es un mandamiento o una sugerencia? ¿Por qué lo tomamos como una sugerencia? Porque afecta nuestra comodidad, porque afecta nuestros intereses. Deberíamos nosotros, amados hermanos, darnos cuenta que estas actitudes también son un reflejo de nuestro corazón. Porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. La Escritura misma dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos interesa hacerlo. Vean lo que dice la Escritura, Isaías 29:13.
Isaías capítulo 29, verso 13. Dice la Escritura, el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. En otras palabras, si tú no tienes un corazón preparado para dar fruto, tú no eres capaz de interiorizar la palabra de Dios. Por eso no la vivimos. Nos conformamos con estar de acuerdo con ella. ¿Ustedes creen que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para dirigir, para corregir, para animar, consolar? ¿Lo cree? ¿Y por qué no la obedece toda? Pues porque nos falta compromiso. No podemos ni debemos limitarnos a lo que nosotros sentimos, a lo que te dice tu propio corazón. Pregúntale a tu corazón, ¿cómo estás? Y te va a responder, bien. Oye, corazón, ¿cómo está tu relación con Jesús? Bien. Mejor que nunca. Oye, pero ya tiene que no oramos como 3 meses que no oramos. Y no hemos leído la Biblia los últimos 15 días. ¿En serio estamos bien? Sí estamos bien, tú no te preocupes. Soy tu corazón el que te lo dice. ¿Qué dice la Escritura del corazón? Que es bien mentiroso. No debería usted estarle preguntando a su corazón, ni mucho menos dejarse llevar porque se siente bien. Debería preguntarle al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, tu palabra dice que en tu luz veré yo la luz. Muéstrame, revélame cuál es mi verdadera condición. No sea que esté caminando al infierno con los ojos abiertos y no me dé cuenta. Porque si no estamos dando fruto, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Muchas veces se los he dicho y hoy quiero repetírselos. Si solo vemos el Evangelio como una religión, no será suficiente para entretenernos y puede absorber toda tu vida, pero no necesariamente darte como herencia la vida eterna. El único que puede darnos como herencia la vida eterna es Cristo. Y para eso necesitamos intimar con Él. Porque el que come su carne y bebe su sangre tiene verdaderamente vida en Él. Solo intimándonos con el Señor, solamente intimando con aquel que nos ha amado y dejándonos moldear, es que nuestro corazón puede estar preparado para madurar y dar fruto. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestra condición porque nuestros sentidos están embotados. ¿Qué estaba pasando con esta generación? Creían que con decirle a Dios que lo amaban, que Él era bello, que Él era hermoso, cumplían. Pero su corazón estaba lejos de Él. Sus pensamientos y sus emociones no tenían la congruencia suficiente como para hacerle saber a Dios que esto que emanaba de sus labios era real. ¿Comprende? No podemos quedarnos en simples palabras. Muchos creyentes en la actualidad tienen el mismo corazón que el hombre rico en los tiempos de Jesús. Y hay que recordar el gran privilegio que tuvo el hombre rico. Tuvo un privilegio que muchos otros no tuvieron. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando éste se acercó a Jesús, Jesús mirando el interior de él le dijo, una sola cosa te falta. Y Jesús le dijo, ¿qué era lo que le faltaba? ¿Y qué hizo él? Se ofendió, se indignó. Seguramente pensó y dijo, a Jesús le hace falta amor. Seguramente quiere que todos seamos pobres.
Y sus actitudes lo llevaron a alejarse de Jesús porque su corazón no estaba preparado para recibir esa palabra que estaba siendo sembrada en él. A muchos de nosotros la palabra nos ha llegado, la palabra nos ha ministrado, pero a causa de que nuestro corazón no está preparado, viene el diablo y te dice: hey, no le hagas caso, no estás tan mal. Necesitamos nosotros darnos cuenta que hoy tenemos el mismo privilegio que el hombre rico. ¿Por qué Jesús no fue tras él? ¿Alguna vez se ha preguntado? Ay, Jesús cayó en una contradicción porque él dijo que él era el buen pastor y que el buen pastor daba su vida por las ovejas. Es más, hasta enseñó la parábola de las 99 que dejó en el aprisco para ir y buscar a la que se había extraviado. ¿Por qué no fue tras el hombre rico? Algunos de ustedes así juzgan mi ministerio pastoral. ¿Por qué el pastor no me ha buscado? ¿Por qué no ha venido a rogarme que no me vaya de la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque tienes el conocimiento suficiente para tomar una decisión. Que tú te justifiques mirando a través de la ventana y queriendo culpar a otros para justificar tus acciones es muy diferente. Pero lo que yo desearía es que miraras en el espejo y te hicieras responsable del por qué estás como estás. Porque piensas como piensas, porque sientes como sientes, porque hablas como hablas y porque actúas como actúas. Y esto solo viene de un nivel profundo de conciencia y honestidad. Mientras que seamos inmaduros, vamos a culpar a otros. Vean lo que dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 1. Dile al que tienes a tu lado: esta palabra me está bendiciendo. Dios me está mostrando muchas cosas. Santiago capítulo 1, verso 21 en adelante. ¿Lo tiene? Mire, dice la escritura así: por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. ¿Se da cuenta de lo poderoso que está diciendo Santiago? Santiago está diciendo: limpia el terreno. Algunas veces ustedes han visto cómo preparan los campesinos la tierra antes de la temporada de siembra. ¿Cierto o no? Le prenden fuego incluso. Limpian el terreno. Algunos de nosotros tenemos el corazón como si fuese terreno baldío. Ya que le digo con piedras, hasta con llantas. Pero ¿sabe? Creemos que por venir a la iglesia, escuchar los cantos y sentirnos bien, todo está bien. Pero ¿por qué no cambia tu manera de pensar? ¿Por qué no cambia tu manera de hablar? ¿Por qué no cambia tu manera de sentir o actuar? Porque tu corazón no está preparado. El problema está en tu corazón. ¿Y no has tenido la humildad para escuchar el testimonio del Espíritu Santo que te dice: cambia? Dice el apóstol Santiago: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Si tú solamente te limitas a estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, a decir: órale, eso está bien padre, ¿y lo piensas vivir? No, pero se oye bien. Te estás engañando a ti mismo. Dice el apóstol: llévenla a la práctica. ¿Cómo dice? Dile al que tienes a tu lado: llévala a la práctica. Tenemos que ir más allá de las palabras. Vean lo que dice el verso 23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica
es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Si yo le muestro 100 fotografías y entre esas fotografías de 100 desconocidos, yo colocara una de ¿usted se encontraría? ¿Sí o no? Sí. ¿O sería capaz de decir, es que no me acuerdo cómo soy? ¿Sí tiene claro cómo es usted? ¿Cómo es la forma de sus cejas, su frente, su barba, su nariz? ¿Sí lo ubica? ¿Qué está diciendo el apóstol? Quien escucha la palabra pero no la practica, se olvida de todo aquello que podría definirle espiritualmente. Tenemos nosotros entonces que pedirle a Dios que Él nos lleve hacia un nivel más alto de revelación, de conciencia, de entendimiento de cuál es nuestra condición para ser más como Cristo Jesús. Yo no quiero que usted sea como yo quiero que usted sea como Cristo. ¿Y usted qué? ¿Está usted como Pedro? Enfóquese en su crecimiento, en su desarrollo espiritual y en tener un corazón que le dé la capacidad no solo de recibir la palabra, sino de aprovecharla. Porque hay palabra que se está yendo de nuestra vida sin ser aprovechada. En los autos antiguos, cuando estaban mal calibradas las bujías, decíamos, está pasando combustible. Lo está pasando sin quemarlo. ¿Alguna vez tuvo esa experiencia? Y era un desperdicio. ¿Por qué? Porque no importaba cuánto usted le acelerara, más bien ese auto tendía a ahogarse. Porque no estaba aprovechando aquello que le podría impulsar. Y eso que podía impulsarle ahora lo estaba frenando. Lo mismo sucede con nosotros. No importa qué tan expuestos de manera cotidiana nos encontremos a la palabra de Dios, si no tenemos un corazón que le permita a la palabra no solo ser sembrada, sino aprovechada, nos estamos deteniendo en nuestro avance espiritual. Por eso es importante meditar en lo que dice el apóstol Santiago, y él dice lo siguiente: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. No basta con que escuchemos. Tenemos que vivirlo, tenemos que aplicarlo. Y para eso, vuelvo a la imagen, tienes que responsabilizarte de tu propia condición. No puedes culpar a tu cónyuge, no puedes culpar a tus hijos, no puedes culpar a tus padres, no puedes culpar a la gente que te rodea, no puedes culpar al gobierno, no puedes culpar ni a Dios mismo. Tú eres responsable de la condición de tu corazón. ¿Entiende eso? Cuando nosotros comprendemos esto e interiorizamos el hecho de que necesitamos de la gracia de Dios para poder tener un corazón conforme al suyo, es que entonces los cambios comienzan a suceder. Mire, cada uno de nosotros debe reconocer que su estado espiritual actual corresponde con la condición en la que tiene su corazón y de las decisiones que le han colocado en ese punto. Es decir, estoy donde estoy como consecuencia de mis decisiones y de la condición de mi corazón. También es importante que entendamos en este sentido que somos nosotros quienes decidimos qué atesoramos y qué cultivamos en nuestro corazón. ¿Qué estás atesorando en tu corazón? ¿Qué estás cultivando? Mira, tropiezos siempre van a venir.
Si no nos decepciona el vecino, nos decepciona nuestro padre, nos decepciona el pastor, nos decepciona nuestro jefe, ¿qué vamos a hacer? Tú decides si atesoras la decepción o si cuidas tu corazón. ¿Por qué cree usted que la Escritura dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él emana la vida? Necesitamos ir más allá de las palabras. Y vean lo que la Escritura nos enseña allí en Mateo capítulo 12, verso 35. Mateo 12, verso 35. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. ¿Te das cuenta que si aplicamos esta porción de la Escritura, tú vas a juzgar todas las cosas en torno a ti de acuerdo a la naturaleza de tu corazón? Si todo lo que ves en derredor lo ves mal, pero no eres capaz de reconocer que el mal está en ti, es porque estás atesorando cosas equivocadas, pensamientos equivocados, que están generando en ti emociones equivocadas. Y como las cultivas, se convierten en sentimientos equivocados, que producen en nosotros actitudes equivocadas y conductas equivocadas. Pero si nos hacemos responsables de aquello que el Espíritu nos marca que es lo que nos falta, entonces tenemos la gran posibilidad de cambiar nuestra vida y nuestra historia. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. ¿Nunca le ha sucedido que usted escucha con atención cómo se expresa la gente en su derredor? Y que usted pueda decir, pero ¿de dónde saca tanta amargura? ¿De dónde hay tanto dolor? ¿De dónde hay tanta tristeza, tanto sentimiento de abandono? No importa que su situación lo justifique y que a su parecer le resulte lógico su actuar. Aquí se trata de ser más como Cristo. Le pregunto, ¿cuál es el fruto que se está manifestando en su vida? ¿En qué nivel está usted reflejando la voluntad de Dios para usted? Vean lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 13, verso 23. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. No solamente la recibe, tiene la capacidad de aprovecharla. Este sí produce fruto. Hasta 100, 60 y 30 veces más. Cada uno de acuerdo a la capacidad que ha ido forjando en su corazón. Porque hay personas que conforme avanzan en su desarrollo espiritual, comienzan a experimentar y a manifestar en su vida la gracia que Dios les otorga. Es decir, no necesitas llevar años en el Evangelio para comenzar a operar en los carismas de Dios. ¿Cuáles son estos? Los dones del Espíritu. ¿Y qué sucede cuando una persona recién convertida comienza a manifestar los dones del Espíritu?
Pues los añejos se encelan. ¿Qué se me hace que eso ni legítimo es? Yo llevo años y a mí no me ha visitado así Dios. ¿Sabes por qué? Por el corazón. Por eso la Escritura nos insta a ser como niños. Pero con nuestro corazón lleno de prejuicios, lleno de amarguras, llenos de heridas y al mismo tiempo incapaz de reconocer lo que en nosotros está mal por causa de nuestro orgullo y comodidad, pues así nos la llevamos, culpando y señalando a los demás de nuestra condición actual. Y esto, amados hermanos, es algo que no debe de ser. ¿Comprende? Concluimos con la siguiente cita, y es el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Y este es un pasaje muy hermoso. Fue uno de los pasajes que definieron mucho mi caminar con Cristo cuando comencé a tener una relación con el Señor. Porque en una ocasión en la cual estaba buscando la presencia de Dios, fue introducido en una visión. Y podría yo decirles como el apóstol Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero estaba con el Señor Jesús. Y yo en esa visión podía ver a los discípulos y yo estaba ahí como un simple extra. Pero recuerdo mucho cómo el Señor me miraba, me sonreía y me decía, te llamé para que des fruto. Te llamé para que des fruto. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor?, le preguntaba. Y él, con un rostro sonriente y lleno de compasión y misericordia, me repetía, quiero que vayas y des fruto. De nada nos sirve tener conocimiento si no lo estamos llevando a la acción, si nos estamos quedando en palabras. Tenemos que ir más allá de las palabras. Nuestro nivel de compromiso con Cristo tiene que poderse observar a través de nuestras acciones. Tiene que ser tangible y ser congruente con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hablamos. Cada uno de nosotros ha recibido un llamado de parte de Dios y por esta razón es que es tan importante esta expresión bíblica. Y dice el Señor, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Pero Señor, mi terreno se ha endurecido. Mi terreno no está preparado. Deja que el Espíritu te indique qué es lo que tienes que hacer. Y toma decisiones que te permitan preparar el terreno de tu corazón para que entonces cuando la semilla sea sembrada, ésta pueda germinar y pueda dar fruto. Porque el fruto al cual hemos sido llamados a producir es un fruto que debe de perdurar. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y no hay nada más hermoso que el saber que Dios está con nosotros. ¿Comprende esto? Usted necesita un corazón nuevo. Y Él dice, yo les daré un corazón nuevo. Yo les daré un corazón de carne, pero antes quitaré de en medio de ustedes el corazón de piedra que ahora tienen. ¿Por qué no le pedimos eso al Señor? Y cada uno de ustedes desde su lugar le dice al Señor, examíname, muéstrame, ¿qué es lo que a mí me hace falta para que mi corazón esté preparado para recibir tu palabra y pueda dar fruto? ¿Le parece? Incline su rostro. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Con humildad como iglesia nos
referimos a ti. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Muéstranos, Señor, cuál es nuestra verdadera condición. No queremos basarnos en aquello que nosotros pensamos o sentimos, porque muchas veces nuestras emociones nos van a engañar respecto de aquello que en realidad hay en nuestro interior. No queremos ser una iglesia que camine en oscuridad. Queremos ser una iglesia que camine a la luz de tu presencia. Y para esto te pedimos, Dios, ilumina nuestras tinieblas. Alumbra nuestro caminar. Ayúdanos. Porque solos no podemos. Porque solos nos extraviamos. Nos confundimos. Y no tenemos la capacidad, Señor, de producir el fruto que tú quieres. Danos esa sensibilidad y ayúdanos. Ahí en su lugar, pregúntele al Espíritu Santo. Usted y él, pregúntele, Señor, ¿qué me hace falta? Y deje que le hable. Él quiere hablarle. Déjelo hablar. No lo puse a orar. Usted solo tenía que preguntar. Déjelo hablar. Y él le va a decir qué le hace falta. Queremos ser una iglesia que produzca una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. No queremos ser más estériles. Queremos que tú seas glorificado. Queremos que tú te levantes en nuestra vida. Cumple tu propósito en nosotros. Y danos la certeza de que es aquello que tú quieres llevar a cabo en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso a aquel que vive y reina y que nos ama. Digno eres, Señor. Aleluya. Eres hermoso.